La ruta de la seda. Todos los caminos llevan a Roma. En los más remotos tiempos de la antigüedad, un dios griego, Zeus, se enamoró de una hermosa joven llamada Io. Transformó a la muchacha en una novilla y disfrutaba de encuentros secretos con ella. Pero su esposa, que se enteró del idilio, soltó a un tábano mortal para que se deshiciese de ella. Io huyó, nadando a través del estrecho, mugiendo triste a lo largo de su recorrido. Desde entonces, este estrecho se ha llamado Bósforo, que en griego significa el lugar recorrido a nado por una novilla. Este es el estrecho del Bósforo, famoso por un idilio de la mitología griega. Y este estrecho es la mismísima frontera que separa Asia de Europa. El lado de la derecha de la imagen es Asia y el de la izquierda, Europa. El estrecho tiene 30 kilómetros de largo de norte a sur, pero solo tiene 800 metros de anchura en su lugar más estrecho. Sin embargo, el cinturón acuático de tan solo 800 metros de anchura ha separado a Asia de Europa, al oriente del occidente. Con 1.560 metros de longitud y 6 carriles para los vehículos que circulan en ambas direcciones, el gran puente del Bósforo se terminó en 1973. Presta servicio como la arteria principal que enlaza los dos continentes, con sus pies firmemente asentados, uno en Asia y otro en Europa. Al otro lado del estrecho se encuentra Estambul. Nosotros, el equipo de la Ruta de la Seda, que buscamos la prosperidad de la antigua capital de la gran dinastía Tang, Chang'an, y que soñamos los sueños de los cuentos de las 1001 noches en Bagdad, nos encontrábamos ahora frente a la gloriosa y antigua capital turca de Estambul. Una bahía, con la misma forma que el cuerno de un buey,
se introduce dentro del lado europeo del estrecho del Bósforo. Desde los tiempos de la antigüedad, la gente ha llamado a esta bahía la Bahía del Cuerno de Oro, dada su gran importancia. La Bahía del Cuerno de Oro era un tesoro para la pesca, un puerto que visitaban navíos comerciales y un puerto militar que recibía suministros de armas y alimentos traídos por veleros militares. Navegando hacia el norte, a lo largo del estrecho del Bósforo, desde la Bahía del Cuerno de Oro, la ruta marítima lleva hasta el Mar Negro y después se une a las estepas de la Ruta de la Seda. Cuando se navega hacia el sur, conduce al Mediterráneo y más allá, al mar abierto. El lugar que se ve justo debajo, frente a la Bahía del Cuerno de Oro, es el corazón de Estambul. En un tiempo de la antigüedad fue la capital del Imperio Romano y la capital regia del Imperio Turco-Otomano, y sucesivamente floreció en su gloria. La historia conjunta de las dos capitales duró 1600 años, excediendo con mucho las de Bagdad o Changán. La Bahía del Cuerno de Oro, la sede de estas dos capitales, es en verdad digna de su nombre. Ah, esto es Europa. Fue la primera impresión que tuvimos cuando entramos en Estambul. Los turcos, los armenios, los judíos, los eslavos, los rusos, los árabes, los griegos y los romanos. Las sangres de todos estos pueblos se han mezclado para ofrecernos una atmósfera única. Habiendo viajado desde la China a través del Asia Central y habiéndonos familiarizado con los rostros de los Hans, de los mogoles y de otros pueblos asiáticos, Estambul nos impresionó por su sabor europeo. Se dice, sin embargo, que a los europeos les impresiona Estambul como ciudad oriental. Probablemente porque las gentes de Estambul tienen antepasados turcos y asiáticos, y también debido a la larga historia de esta ciudad como capital del Imperio Turco-Otomano. Los orientales encuentran Europa en Estambul, y los europeos encuentran el Oriente en Estambul. Es sin duda el punto de encuentro entre las culturas orientales y occidentales, y el crisol de ambas civilizaciones. El lugar fue llamado en un tiempo Bizancio, porque un griego llamado Biúzas estableció aquí una colonia. Debido a su ventajosa situación geográfica, Bizancio se convirtió en un importante puerto mercantil en el mar Mediterráneo. Se transformó en una gran ciudad comercial que reinó suprema en la ruta marítima de la Ruta de la Seda. Y llegó un tiempo en el que Bizancio se desarrolló aún más. En el año 330, la capital del Imperio Romano fue trasladada a esta ciudad. La capital fue llamada Constantinopla, por el nombre del entonces emperador Constantino. Este es el templo de Santa Sofía, que nos habla con elocuencia de la pasada gloria de Constantinopla. Santa Sofía significa la sabiduría divina, y esta es la gran catedral dedicada a esa sabiduría. Se movilizaron más de 500.000 obreros y se emplearon casi 6 años para completar este edificio. En la fiesta que celebró su terminación, el emperador murmuró: «Oh Dios, por fin hemos realizado esta gran tarea. Rey Salomón, te he superado». En la cúpula de la fachada de esta gran catedral están pintados Jesucristo y su Santa Madre.
La pintura revela desde arriba la presencia del Dios Todopoderoso que concede misericordia a todas las criaturas vivas. Entrando por la puerta principal, uno puede ver interesantes mosaicos en las paredes del pasillo que gira hacia la derecha. En el centro del dibujo están pintados la Virgen María y Jesucristo. Jesucristo está coloreado con panes de oro para destacarle como la encarnación de la sabiduría divina. El emperador Constantino, retratado en el lado derecho de la imagen, tiene en su mano a la capital, Constantinopla, como ofrenda a Jesucristo. Y el emperador Justiniano, a la izquierda, sujeta el templo de Santa Sofía. Esta es la solemne declaración de que el mismo Jesucristo es el Señor del templo de Santa Sofía y el todopoderoso gobernador de Constantinopla, del Imperio Romano y del mundo entero. Constantinopla es una ciudad de forma triangular. Dos de sus lados miran al mar, y en el tercero hay construidas enormes murallas para evitar la invasión de fuerzas enemigas. En un antiguo libro chino se escribe: hay una gran puerta construida en el lado oriental del castillo. Tiene 20 pies de altura y está adornada con oro de arriba a abajo. Resplandece brillantemente desde una distancia de varias millas. Se puede muy bien decir que la prosperidad y la gloria de Constantinopla estuvieron protegidas en realidad por estas murallas durante más de 1000 años. Constantinopla, la capital del Imperio Romano, que fue llamado en un libro chino el Gran País Qin. 1023 años después de su construcción, esta que fue llamada Ciudad Eterna estaba al borde de su declive. El enemigo era el ejército del Imperio Turco Otomano de Asia. Habiendo acumulado constantemente sus fuerzas durante 150 años, desde que construyeron su país, al final volvieron sus espadas contra el cuartel general del Imperio Romano. Fue un ataque osado. Eran feroces como buitres atacando a sus presas. El jefe del ejército invasor era el rey Mehmed II, conocido como el Gran Conquistador. Envió un ultimátum al Imperio Romano de Constantinopla que decía: o muere la capital, o yo seré asesinado. Estoy decidido a apoderarme de la capital. La batalla no fue una simple lucha para tomar o defender una ciudad. Fue la declaración de guerra del Imperio Otomano, cuyo pueblo creía en el Islam, contra el cristianismo, y la guerra de los turcos, una raza de jinetes asiáticos, contra el mundo de Grecia y Roma. Mehmed el Conquistador y su ejército cruzaron el estrecho del Bósforo que separa Asia de Europa, hacia el oeste, y construyeron un castillo dispuestos a apoderarse de Constantinopla. Fue el primer paso dado por el Gran Conquistador que ni siquiera Gengis Khan o Tamerlán pudieron realizar. Como era de esperar, sin embargo, la defensa de Constantinopla fue firme. La ciudad estaba protegida por murallas y por el mar.
se extendieron cadenas alrededor de la bahía del Cuerno de Oro para evitar la invasión de buques de guerra. Mehmed el Conquistador concibió una estratagema. Llevemos nuestros barcos a través de la montaña. Tenía planeado transportar sus barcos a través de una montaña, desde el estrecho del Bósforo hasta la bahía del Cuerno de Oro, para atacar Constantinopla desde un flanco. 70 barcos fueron transportados a través de la montaña. El asunto estaba decidido. ¿Es que no hay un solo cristiano que clave un puñal en mi pecho? Fueron las últimas palabras del último emperador de Constantinopla. Constantinopla cayó. El Islam conquistó la cristiandad y Asia conquistó Europa. El 29 de mayo de 1453 fue el día en que se anunció un gran cambio en la historia del mundo. Fue el día en que la ciudad del extremo occidental de la Ruta de la Seda, Constantinopla, cambió su nombre por el de Estambul. Visitamos la ladera, a lo largo de la cual Mehmed el Conquistador subió sus barcos, y la ladera por la que los deslizó hacia abajo. El camino atraviesa el barrio residencial de Estambul. La gente que vivía a ambos lados de la carretera conocía la historia. Para los turcos, este camino a través de la montaña representa una página gloriosa de la historia de su raza. Fue la colina en la que su raza, que había avanzado sin parar desde el norte de las montañas de Tian Shan hasta el Asia Central y el norte de Irán, subió hasta la cima de la historia mundial. Bizancio, Constantinopla y Estambul. Las culturas de las tres ciudades se han entretejido en un maravilloso brocado. Y esta capital moderna, Estambul, fascina siempre a los visitantes. El Gran Bazar. Hemos visto bazares en Peshawar, en Isfahan y en Samarcanda. Todos los bazares de la Ruta de la Seda estaban llenos de energía y de los rostros sonrientes de las gentes. Sus artículos han sido transportados desde la India e incluso desde la China. Especias del sudeste de Asia y de África.
Nos interesamos por los precios de diversos artículos. Especies, tan preciadas aquí, frutos secos, todos estos artículos hacen las delicias de los visitantes. Recuerdos para los turistas, objetos típicos, y hay quien se anima a una improvisada danza. Es muy difícil elegir entre tal variedad de artículos. El viejo vendedor nos da la bienvenida. Siz buranın sahibi misiniz? Ben buranın sahibiyim. Kaç yaşındasınız? 75 var. 75 歳. Queremos saber si, durante toda su vida, ha trabajado en este negocio. El anciano nos asegura que así es. Ay, buyurun. Afiyet olsun. Ha? Nos invita al tradicional té, una cortesía que se tiene con todos los visitantes. Charlando con él a través de nuestra intérprete, nos enteramos de viejas historias sobre Ali Baba. Ali Baba benim dedemin dedesinin dedesinin dedesiydi. Ta bu dükkan Alaaddin'in lambası devrinden beri yaşar, çalışır. この店の看板にも出てるようにアリババってありましたですね、その看板にも。だからその時代からもうやってる店だそうです。アリババの昔から。本当ですか？Evet.本当ですか？Evet. 本当だそう。本当ですか？Es casi como fumar la pipa de la paz. 生まれて初めてタバコ吸いました。大変。辛いですね。おじさん孫何人いますか？ Kaç tane torununuz var sizin? 6 6人おります。 6人。全部商売ですか？ Herkesi çalışıyor mu sizin gibi dükkanda? Yani çalışıyor. Çalışır, çalışır. Size mi şöyle? このグランドバザールで。 Estambul es una ciudad de mezquitas cuyo número excede el millar. Ninguna otra ciudad del mundo tiene tantas mezquitas. El viernes es el día de la oración. Todo el Islam va a su mezquita.
Esta es la Mezquita Azul, que se dice que es la más hermosa del mundo. Aquí se reúnen más de 10.000 fieles, igual que en otras mezquitas de la ciudad. A mediodía, cuando empiezan las oraciones, se ve poca gente andando por las calles de Estambul. Mientras que el templo de Santa Sofía es el monumento de la pasada gloria del Imperio Romano, la Mezquita Azul es el símbolo del moderno Estambul. El predicador está diciendo: Dios es uno, creed en el Islam. No olvidéis vuestras plegarias 5 veces al día. El predicador continúa: Dios es invisible, así que algunos dicen que no creen en él. Pero eso es blasfemia. Primero creed en Dios y luego podréis verle más adelante. Alá es grande. Las enseñanzas del jefe del Islam, imán, tratan de una moral que resulta familiar a la vida cotidiana de las gentes. Hace hincapié en cuidar bien de los padres, en ser bueno con los amigos, en no contar mentiras, en dejar de hacer actos de cobardía como apuñalar a una persona por la espalda. Los seguidores del Islam escuchan piadosamente estas enseñanzas bastante obvias. Se conmueven e incluso vierten lágrimas. ¿Qué es lo que les evoca tales emociones? En aquel día, como de costumbre, la Mezquita Azul estaba repleta con el entusiasmo de los seguidores del Islam. Estambul ya no es la capital de Turquía. Cuando la República de Turquía se estableció, la capital fue trasladada a Ankara. Desde entonces han pasado 60 años. El esplendor de esta ciudad como capital de los imperios romano y otomano es algo que pertenece al pasado, pero sigue embelesando a los visitantes. Si se la compara con una persona, Estambul es ahora un anciano que ha pasado su juventud y su madurez. Y a pesar de todo, el rostro de Estambul aún conserva la amable sonrisa de una persona que ha sobrevivido admirablemente a su vida. Al abandonar Estambul, entramos en Grecia. Después de haber pasado por Macedonia, el lugar de nacimiento de Alejandro Magno, y por Atenas, el centro de la antigua civilización griega, seguimos el Cabo Unión, que se proyecta sobre el mar Mediterráneo. El edificio blanco que se alza en el extremo del cabo es el templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Protegidos por Poseidón, los antiguos griegos tuvieron una parte muy activa en el mar Mediterráneo. Construyeron colonias y mercados en lo que son hoy España, Italia y la costa norte de África. Y las ciudades estaban unidas entre sí por los barcos mercantes. Esta es la parte marítima de la ruta de la seda que ahora vamos a seguir. Una emocionante información llegó a nuestros oídos. Un antiguo barco mercante yace en el fondo del mar frente a la costa de Siria, a la orilla oriental del mar Mediterráneo. Decían que el lugar estaba a 3 kilómetros del puerto de Tartus, en Siria. ¿Qué clase de navío podía ser? Debíamos seguir nuestro camino hacia el oeste, hacia Roma, pero cambiamos de rumbo hacia el este. En Siria hay pescadores de esponjas, y uno de ellos fue quien encontró el barco hundido. Los cámaras se sumergieron en el mar, guiados por el buceador sirio. El agua estaba relativamente clara y crecía poca flora submarina.
Aunque confiaban en las palabras del buceador sirio, nuestros cámaras dudaban bastante de que hubiese en realidad un barco en el fondo del mar, o pensaban que se trataría de un barco hundido hacía poco. A 40 metros de la superficie del mar, algo yacía en el fondo. Eran ánforas. 200, 300. Se apilaba una enorme cantidad de ellas. Es rarísimo encontrar tantas ánforas a la vez en el fondo del mar. La forma del barco ya había desaparecido, pero todas estas ánforas debían ser con seguridad el cargamento de un barco. Los cargamentos solían estar marcados con los nombres del lugar de producción y de la fábrica. Cuando se les quiten las conchas y las algas que cubren a las ánforas, seguro que aparecerán esos nombres. Las reliquias del fondo del mar, que de pronto aparecieron frente a los buceadores, podrían ser un gran descubrimiento de la historia de la arqueología, aunque teníamos que esperar los resultados de un examen científico. Este ánfora con un asa podría haber contenido aceite de oliva o vino. El objeto con forma de largo bastón podría ser un ancla de piedra. Pero ¿a qué época pertenecen estas jarras? La que tiene el asa con forma de oreja se conoce como ánfora y se empleaba a menudo en los tiempos griegos y romanos. Pero no podemos adivinar la edad de las jarras solo por su forma. Los buceadores cogieron una de ellas para enviarla como muestra a la Dirección General de Arqueología de Siria, para que los expertos diesen su opinión. Nuestros dos cámaras subieron a la superficie del mar. La excitación que sentíamos los del equipo no se calmaba fácilmente. Al cabo de un tiempo, nos llegó un mensaje de la Dirección General de Arqueología de Siria. Como resultado del examen académico, se considera que la jarra pertenece a un periodo de hace 2400 o 2500 años, un poco antes de la era de Alejandro Magno. La opinión de un arqueólogo japonés que vio nuestra película fue básicamente la misma. La navegación de Grecia e Italia fue el primer viaje marítimo que hicimos en nuestro largo recorrido por la ruta de la seda.
18 horas después de abandonar Grecia, estábamos a punto de entrar en el puerto de la ciudad de Brindisi, en el sur de Italia. Brindisi es una antigua ciudad portuaria. Hay un camino que corre entre Brindisi y Roma. Es la Vía Apia, la más importante de todas las carreteras del Imperio Romano. Nuestro plan era recorrer en coche 500 kilómetros de esta Vía Apia desde Brindisi hasta Roma. Nosotros, el equipo de filmación de la Ruta de la Seda, por fin pisamos el suelo de Italia, el 11º y desde luego el último país de nuestro viaje desde que abandonamos China. El día en que desembarcamos en Brindisi, la ciudad portuaria estaba en plenos festejos, bulliciosa, con todos los habitantes en la calle. Era una gran fiesta ciclista en la que mayores y pequeños, mujeres y niños, montan en bicicleta y recorren su ciudad. La alegre banda y las alegres sonrisas del pueblo del sur de Italia parecían estarnos dando la bienvenida a nosotros. Un pilar de piedra se alza sobre el puerto de Brindisi. Es un pilar conmemorativo que señala que esta es la parada final de la Vía Apia. Indica también que es el punto de comienzo de la ruta marítima. Fue 2 siglos después de Jesucristo, la era de los últimos Han en China. Tal y como está escrito en un antiguo libro chino de historia, el mensajero de Antón, el rey de la Gran China, llegó a Chang'an. El emisario del emperador romano Marco Aurelio parece que partió de este puerto. La vieja seda china, que encantaba a las damas nobles de Roma, se supone que era descargada en este puerto y desde aquí se transportaba a la capital. Había otra ruta marítima que llevaba a la capital del Imperio Romano. Partía del puerto de Ostia, situado a solo 30 kilómetros de Roma. Era la puerta principal del imperio. En un rincón de esta ciudad portuaria había un mercado perfectamente distribuido, donde las tiendas estaban unas al lado de otras y los anuncios de las mercancías pintados sobre el pavimento. Los hermosos anuncios hechos en mosaico permanecen aún hoy en día. Esto es un elefante, anuncio de la tienda que importaba marfil de África. El espacio entre los pilares formaba un compartimento. Esto podría ser un almacén al por mayor de productos marinos. MC indica Marruecos de César. Esta era la tienda donde se vendían los dátiles producto de Marruecos.
La forma de esta jarra se parece mucho a la del ánfora que descubrimos en el fondo del mar, en Siria. Aquí podemos ver otra vez la presencia de la ruta marítima de la Ruta de la Seda que comunicaba Roma con el Oriente. Todos los caminos llevan a Roma. Seguimos nuestro camino hacia el norte, a lo largo de la Vía Apia, hacia Roma. La construcción de la Vía Apia comenzó el año 312 a.C. También se construyeron varias otras carreteras para comunicar diversas ciudades del gran imperio romano. La Vía Apia más tarde cruzaba la frontera para llegar a Oriente y a Persia. Y más tarde aún se conectó con la Ruta de la Seda, que se extendía así desde Occidente hasta el lejano Oriente. Un único y largo camino. La Ruta de la Seda, por fin, unía a Chang'an con Roma. La Ruta de la Seda era el lugar en el que se intercambiaban bienes. Era el camino por el que se transmitían artes y oficios. Y por encima de todo, era la ruta por la que la gente iba y venía. La gente iba y venía, y con ellos también transportaban sus corazones. Gentes que vivían en países distantes llegaron a conocer entre sí sus corazones a través de la Ruta de la Seda. Los errores dieron origen a guerras, pero la comprensión producía la paz. Nosotros, el equipo de la Ruta de la Seda, hemos seguido nuestro viaje, buscando los corazones de los diferentes pueblos que viven a lo largo de este camino. El 4 de junio de 1984 llegamos a Roma, el último destino de nuestro viaje. China, la Unión Soviética, la India, Pakistán, Irán, Irak, Siria, Israel, Turquía, Grecia e Italia. La distancia que recorrimos fue de 300.000 kilómetros, 7 veces y media la circunferencia de la Tierra. Recorrimos la ciudad para llegar al Coliseo. El Coliseo es un enorme monumento, digno símbolo del antiguo Imperio Romano, y es el destino fijado en nuestro largo viaje hacia Roma. El día de nuestra llegada a Roma, la radio italiana emitió lo siguiente: unos Marco Polos del Oriente han llegado a Roma. Han recorrido la distancia total de la Ruta de la Seda, no a lomos de camello, sino en camiones. Dicen que siempre han llevado consigo la descripción del mundo, el libro que el gran viajero italiano Marco Polo dictó y publicó como libro. Él empleó 24 años en su viaje, que los modernos Marco Polos han realizado en 5.
Una gran llave que posee solo la era moderna abrió el cerrojo de la ruta de la seda. Un rayo de luz ha caído sobre la única zona de la Tierra que permanecía en el misterio. Tien Shan, Kunlun, Pamir, el desierto de Taklamakan, el río Tarim. Estos fueron los lugares donde 35 razas minoritarias repitieron grandezas y declives, por donde pasó el emperador Wu y su expedición, por donde avanzó el gran sacerdote Xuanzang y su grupo, y por donde, a lo largo de siglos, las caravanas de camellos transportaban seda. Nosotros tuvimos la suerte de ser capaces de echar un vistazo a los escritos auténticos de nuestro gran predecesor, Marco Polo, al final de nuestro largo viaje. Su testamento estaba conservado muy cuidadosamente en la Biblioteca Veneciana de San Marcos. Dios, redime mi alma de todos los males y pecados. Fueron las últimas palabras de Marco Polo cuando terminó su azarosa vida. Nuestro viaje ha terminado. Aquí se acaban nuestros documentos. La edición moderna de la Descripción del Mundo, escrita por nosotros, el equipo de la Ruta de la Seda, que hemos realizado un largo viaje hasta Occidente, hasta Roma. De la capital. La batalla no fue una simple lucha para tomar o defender una ciudad. Fue la declaración de guerra del Imperio Otomano, cuyo pueblo creía en el Islam, contra el cristianismo. Y la guerra de los turcos, una raza de jinetes asiáticos, contra el mundo de Grecia y Roma. Mehmed el Conquistador y su ejército cruzaron el estrecho del Bósforo que separa Asia de Europa hacia el oeste y construyeron un castillo dispuestos a apoderarse de Constantinopla. Fue el primer paso dado por el gran conquistador que ni siquiera Gengis Khan o Tamerlán pudieron realizar. Como era de esperar, sin embargo, la defensa de Constantinopla fue firme. La ciudad estaba protegida por murallas y por el mar. Se extendieron cadenas alrededor de la bahía del Cuerno de Oro para evitar la invasión de buques de guerra. Mehmed el Conquistador concibió una estratagema. Llevemos nuestros barcos a través de la montaña. Tenía planeado transportar sus barcos a través de una montaña, desde el estrecho del Bósforo hasta la bahía del Cuerno de Oro, para atacar Constantinopla desde un flanco. 70 barcos fueron transportados a través de la montaña. El asunto estaba decidido.
¿Es que no hay un solo cristiano que clave un puñal en mi pecho? Fueron las últimas palabras del último emperador de Constantinopla. Constantinopla cayó. El Islam conquistó la cristiandad y Asia conquistó Europa. El 29 de mayo de 1453 fue el día en que se anunció un gran cambio en la historia del mundo. Fue el día en que la ciudad del extremo occidental de la Ruta de la Seda, Constantinopla, cambió su nombre por el de Estambul. Visitamos la ladera, a lo largo de la cual Mehmet el Conquistador subió sus barcos, y la ladera por la que los deslizó hacia abajo. El camino atraviesa el barrio residencial de Estambul. La gente que vivía a ambos lados de la carretera conocía la historia. Para los turcos, este camino a través de la montaña representa una página gloriosa de la historia de su raza. Fue la colina en la que su raza, que había avanzado sin parar desde el norte de las montañas de Tian Shan hasta el Asia Central y el norte de Irán, subió hasta la cima de la historia mundial. Bizancio, Constantinopla y Estambul. Las culturas de las tres ciudades se han entretejido en un maravilloso brocado. Y esta capital moderna, Estambul, fascina siempre a los visitantes. El Gran Bazar. Hemos visto bazares en Peshawar, en Isfahan y en Samarcanda. Todos los bazares de la Ruta de la Seda estaban llenos de energía y de los rostros sonrientes de las gentes. Sus artículos han sido transportados desde la La Ruta de la Seda. Todos los caminos llevan a Roma. En los más remotos tiempos de la antigüedad, un dios griego, Zeus,
se enamoró de una hermosa joven llamada Io. Transformó a la muchacha en una novilla y disfrutaba de encuentros secretos con ella. Pero su esposa, que se enteró del idilio, soltó a un tábano mortal para que se deshiciese de ella. Io huyó, nadando a través del estrecho, mugiendo triste a lo largo de su recorrido. Desde entonces, este estrecho se ha llamado Bósforo, que en griego significa el lugar recorrido a nado por una novilla. Este es el estrecho del Bósforo, famoso por un idilio de la mitología griega. Y este estrecho es la mismísima frontera que separa Asia de Europa. El lado de la derecha de la imagen es Asia y el de la izquierda, Europa. El estrecho tiene 30 kilómetros de largo de norte a sur, pero solo tiene 800 metros de anchura en su lugar más estrecho. Sin embargo, el cinturón acuático de tan solo 800 metros de anchura ha separado a Asia de Europa, al oriente del occidente. Con 1.560 metros de longitud y 6 carriles para los vehículos que circulan en ambas direcciones, el gran puente del Bósforo se terminó en 1973. Presta servicio como la arteria principal que enlaza los dos continentes, con sus pies firmemente asentados, uno en Asia y otro en Europa. Al otro lado del estrecho se encuentra Estambul. Nosotros, el equipo de la Ruta de la Seda, que buscamos la prosperidad de la antigua capital de la gran dinastía Tang, Chang'an, y que soñamos los sueños de los cuentos de las 1001 noches en Bagdad, nos encontrábamos ahora frente a la gloriosa y antigua capital turca de Estambul. Una bahía, con la misma forma que el cuerno de un buey, se introduce dentro del lado europeo del estrecho del Bósforo. Desde los tiempos de la antigüedad, la gente ha llamado a esta bahía la Bahía del Cuerno de Oro, dada su gran importancia. La Bahía del Cuerno de Oro era un tesoro para la pesca, un puerto que visitaban navíos comerciales y un puerto militar que recibía suministros de armas y alimentos traídos por veleros militares. Navegando hacia el norte, a lo largo del estrecho del Bósforo, desde la Bahía del Cuerno de Oro, la ruta marítima lleva hasta el Mar Negro y después se une a las estepas de la Ruta de la Seda. Cuando se navega hacia el sur, conduce al Mediterráneo y más allá, al Mar Abierto. El lugar que se ve justo debajo, frente a la Bahía del Cuerno de Oro, es el corazón de Estambul. En un tiempo de la antigüedad fue la capital del Imperio Romano y la capital regia del Imperio Turco Otomano, y sucesivamente floreció en su gloria. La historia conjunta de las dos capitales duró 1600 años, excediendo con mucho las de Bagdad o Chang'an. La Bahía del Cuerno de Oro, la sede de estas dos capitales, es en verdad digna de su nombre. Ah, esto es Europa. Fue la primera impresión que tuvimos cuando entramos en Estambul. Los turcos, los armenios, los judíos, los eslavos, los rusos, los árabes, los griegos y los romanos. Las sangres de todos estos pueblos se han mezclado para ofrecernos una atmósfera única. Habiendo viajado desde la China a través del Asia Central y habiéndonos familiarizado con los rostros de los Hans, de los mogoles y de otros pueblos asiáticos, Estambul nos impresionó por su sabor europeo. Se dice, sin embargo, que a los europeos les impresiona Estambul como ciudad oriental.
Probablemente porque las gentes de Estambul tienen antepasados turcos y asiáticos, y también debido a la larga historia de esta ciudad como capital del Imperio Turco Otomano. Los orientales encuentran Europa en Estambul y los europeos encuentran el Oriente en Estambul. Es sin duda el punto de encuentro entre las culturas orientales y occidentales y el crisol de ambas civilizaciones. El lugar fue llamado en un tiempo Bizancio porque un griego llamado Biúzas estableció aquí una colonia. Debido a su ventajosa situación geográfica, Bizancio se convirtió en un importante puerto mercantil en el mar Mediterráneo. Se transformó en una gran ciudad comercial que reinó suprema en la ruta marítima de la Ruta de la Seda. Y llegó un tiempo en el que Bizancio se desarrolló aún más. En el año 330, la capital del Imperio Romano fue trasladada a esta ciudad. La capital fue llamada Constantinopla, por el nombre del entonces emperador Constantino. Este es el templo de Santa Sofía, que nos habla con elocuencia de la pasada gloria de Constantinopla. Santa Sofía significa la sabiduría divina, y esta es la gran catedral dedicada a esa sabiduría. Se movilizaron más de 500.000 obreros y se emplearon casi 6 años para completar este edificio. En la fiesta que celebró su terminación, el emperador murmuró: «Oh Dios, por fin hemos realizado esta gran tarea. Rey Salomón, te he superado». En la cúpula de la fachada de esta gran catedral están pintados Jesucristo y su Santa Madre. La pintura revela desde arriba la presencia del Dios Todopoderoso que concede misericordia a todas las criaturas vivas. Entrando por la puerta principal, uno puede ver interesantes mosaicos en las paredes del pasillo que gira hacia la derecha. En el centro del dibujo están pintados la Virgen María y Jesucristo. Jesucristo está coloreado con panes de oro para destacarle como la encarnación de la sabiduría divina. El emperador Constantino, retratado en el lado derecho de la imagen, tiene en su mano a la capital, Constantinopla, como ofrenda a Jesucristo. Y el emperador Justiniano, a la izquierda, sujeta el templo de Santa Sofía. Esta es la solemne declaración de que el mismo Jesucristo es el Señor del templo de Santa Sofía y el todopoderoso gobernador de Constantinopla, del Imperio Romano y del mundo entero. Constantinopla es una ciudad de forma triangular. 2 de sus lados miran al mar, y en el tercero hay construidas enormes murallas para evitar la invasión de fuerzas enemigas. En un antiguo libro chino se escribe: hay una gran puerta construida en el lado oriental del castillo. Tiene 20 pies de altura y está adornada con oro de arriba a abajo.
resplandece brillantemente desde una distancia de varias millas. Se puede muy bien decir que la prosperidad y la gloria de Constantinopla estuvieron protegidas en realidad por estas murallas durante más de 1000 años. Constantinopla, la capital del Imperio Romano, que fue llamado en un libro chino el Gran País Qin. 1023 años después de su construcción, esta que fue llamada Ciudad Eterna estaba al borde de su declive. El enemigo era el ejército del Imperio Turco Otomano de Asia. Habiendo acumulado constantemente sus fuerzas durante 150 años, desde que construyeron su país, al final volvieron sus espadas contra el cuartel general del Imperio Romano. Fue un ataque osado. Eran feroces como buitres atacando a sus presas. El jefe del ejército invasor era el rey Mehmed II, conocido como el Gran Conquistador. Envió un ultimátum al Imperio Romano de Constantinopla que decía: o muere la capital, o yo seré asesinado. Estoy decidido a apoderar India e incluso desde la China, especias del sudeste de Asia y de África. Nos interesamos por los precios de diversos artículos. Especies, tan preciadas aquí. Frutos secos. Todos estos artículos hacen las delicias de los visitantes. Recuerdos para los turistas, objetos típicos. Y hay quien se anima a una improvisada danza.
本当ばあさんどうぞはい行きましょう Es muy difícil elegir entre tal variedad de artículos. El viejo vendedor nos da la bienvenida. こんにちは。マラハバ。マラハバ。ああ、おしけり。こんばんは。こんにちは。あ、この人、ここのご主人ですか。 Siz buranın sahibi misiniz? Ben buranın sahibiyim. おいくつですか。 Kaç yaşındasınız? 75 var. 75 歳. Queremos saber si, durante toda su vida, ha trabajado en este negocio. El anciano nos asegura que así es. Ay, buyurun. Afiyet olsun. Ha? Nos invita al tradicional té, una cortesía que se tiene con todos los visitantes. ところで、そのおじさんは、そのいつ頃から商売やってるんですか。 Bu dükkan ne zamandan beri? Charlando con él a través de nuestra intérprete, nos enteramos de viejas historias sobre Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba benim dedemin dedesinin dedesinin dedesiydi. Ta bu dükkan Alaaddin'in lambası devrinden beri yaşar, çalışır. この店の看板にも出てるようにアリババってありましたですね、その看板にも。だからその時代からもうやってる店だそうです。アリババの昔から。本当ですか。 Evet, 本当ですか。 evet. 本当だそうです。本当ですか。